Grupo Oro presentan. ¿Cómo estás, Mauricio? Un saludo. Bien, mucho gusto, qué bueno que estamos aquí con Estamos por nosotros. todos lados por ti. Ahí andábamos ahí surtiendo lo que es el agua. Hora de aguador. Sí. ¿Qué pasa? Me cuéntanos. No, pues en primer lugar, pues agradeciéndole su excelencia de esta visita, porque mucha gente quería escucharle viva voz y desde luego pues conocer al obispo, la persona, el responsable de toda la arquidiócesis, y desde luego pues tener ese contacto, esa comunicación y conocer en torno a lo que son sus planes de trabajo, cómo encuentra la arquidiócesis, cómo son sus vistas pastorales, cuál es su mensaje que nos quiere transmitir. Sí, yo la encuentro como una diócesis viva, como una iglesia viva, caminando. Don Rosendo, con tantos años de arzobispo, nos dejó muchas cosas buenas que yo he retomado. Nos dejó un trabajo muy interesante en pastoral familiar. Nos dejó un trabajo muy interesante en el orden de la caridad, en pastoral social. Nos dejó un trabajo muy interesante respecto a las vocaciones sacerdotales. Y yo retomo todo ese trabajo de Monseñor Huesca y lo agradezco porque pues fue un arzobispo que hizo época, el que más tiempo ha tardado en nuestra arquidiócesis, el que más ha gobernado nuestra arquidiócesis, y ahora yo vengo a continuar ese trabajo y a impulsar una pues profunda conversión pastoral, que es lo que nos pide Aparecida, que Aparecida es una referencia actualmente para la vida de la Iglesia en América Latina. Aparecida fue como Puebla en el 79, una conferencia latinoamericana, con la diferencia de que en Puebla eran los obispos de América Latina presentes en esa reunión, y en Aparecida estaban los laicos también. Yo quiero pues esa transformación, aprovechar lo bueno, lo positivo que hay en nuestra iglesia diocesana, y luego impulsar una profunda renovación de las comunidades parroquiales, de las pastorales diocesanas, de los grupos y movimientos laicales, de nosotros mismos los sacerdotes, de la vida consagrada, de los laicos, para que yo he invitado a la arquidiócesis a estar en un estado de misión permanente, a mostrar un rostro de iglesia misionera, que sea como una tarea principal, predicar a Jesús, hablar de Jesús, predicar su evangelio. Desde luego yo tuve el gusto de asistir al Estadio Cuauhtémoc el día de lo que fue su toma, y escuché el mensaje, desde luego muy emotivo, en el cual pues usted tiene esa disposición de ese impulso a todo lo que son los grupos apostólicos, a todas las comunidades, tanto de religiosas, de sacerdotes, de laicos, quiere tener contacto con ellos, ver su trabajo apostólico y desde luego pues sacarlos adelante, y esa presencia que usted está haciendo pues motiva muchísimo a la gente. Yo creo lo estamos viendo reflejado en la semana que estamos teniendo de estudio, de reflexión, de convivencia, la primera asamblea diocesana de pastoral, en que la respuesta ha sido muy positiva. Estamos cerca de 800 personas ahorita en el seminario, desde el día de ayer. Prácticamente todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Puebla, un gran número de religiosas, y luego unos 250 laicos representativos de cada parroquia de la arquidiócesis de Puebla. Yo a los laicos los siento como protagonistas de la evangelización, y también se los he dicho el día de ayer en mi saludo. Ustedes son los brazos fuertes en el trabajo de la evangelización, de la catequesis, de los sacerdotes. Ustedes son protagonistas, y son protagonistas y misioneros igual que nosotros, con un acento especial, que los laicos pues son luz del mundo allí donde están, allí donde trabajan, allí donde oran, allí donde se divierten, y sin los laicos no es posible un trabajo pastoral en la iglesia. Y desde luego pues el sacerdote no puede solito hacer todo ese trabajo, se requiere muchísimo de esa ayuda de los fieles,
y desde luego pues que esa ayuda pues sea eficiente en la medida en que estén impregnados de la palabra de Dios, del conocimiento de los documentos de la Iglesia Católica, y desde luego que sean hombres de oración, de frecuencia de sacramentos, y que tengan muchísimo amor a Dios y a su vocación, y pues qué bueno que esté con nosotros y que nos esté impulsando. No sé. Para mí es muy importante el testimonio de vida de los laicos, ¿no? Y lo mismo su presencia en todos los procesos de evangelización en la iglesia. Como acaba de decir, no sería posible la pastoral de la iglesia sin el trabajo de los laicos. Muchas veces, mientras nosotros los sacerdotes nos dedicamos a la parte sacramental, que es lo que no pueden hacer los laicos, no pueden confesar, no pueden celebrar la misa, eso lo hacemos nosotros, los que hemos recibido la ordenación sacerdotal o episcopal o diaconal. Sí, nuestros laicos llevan todo un trabajo de evangelización. Aquí yo tengo algunas llamadas, señor, para que diga. Aquí dice, buenas noches, Dios los bendiga. Yo voy a misa por el sermón, el Padre Nuestro, la mano de la paz, solo creo en Cristo y en Dios Padre, todo, pero estoy bien o mal. Esta es una. La otra me dice aquí, ¿qué ha pasado con usted? Que ¿cómo se siente después del accidente? Que si ya todo está normal o que si tiene usted algunas molestias. La gente se preocupa por este accidente. También aquí hay otro que dice, soy muy soberbio al grado de ser neurótico. ¿Cómo ser humilde y tener fe? No he podido lograrlo, no sé cómo. Y por último, otro que dice el señor arzobispo, un gusto poder hablar con usted, ¿dónde puedes contactarlo? ¿Tiene usted alguna forma de hablar con usted? Pues personalmente me ha sido muy difícil. Bueno, llamaditas del público que en un momento nos hace aquí, y qué bueno que usted nos pueda contestar. Aquí lo del accidente, padre, me interesa mucho porque la gente está preguntando, como ya con 3 mensajitos, ¿ya está usted depuesto de este? No del todo, mire, ayer me volví a sentir mal. Ayer anduve todo el día un poco mal, regresé a la casa alrededor de las 10 de la noche y me hicieron favor de llamar a un médico. Están resultando algunas consecuencias de los golpes que yo recibí, sobre todo en la cabeza. Yo fui, parece que el más golpeado en el accidente. Fue un accidente muy, muy duro. Yo quiero explicarle a los fieles porque les agradezco esa preocupación y esa oración. En todas las parroquias han orado por mí. Yo venía de un recorrido de 3 parroquias. De 3 parroquias, sí. Por cierto, la noche anterior, viernes 2 de octubre, sí, yo tuve el gusto de cenar con don Antonio Grajales. Me dio mucho gusto conocerlo, saludarlo, le mando un saludo y le agradezco esta oportunidad de estar en esta estación. He hecho una buena amistad, me siento cercano a él, le agradezco muchísimo esa noche que conviví con él. Al siguiente día yo tuve que ir a la parroquia de la Resurrección. Me recibió la gente, me empezó a recibir desde las colonias que están casi pasando el seminario, que esas ya son colonias que pertenecen a esa parroquia. El recibimiento, la Santa Misa, las confirmaciones, la convivencia con la gente. De ahí me trasladé a Cuetzalan, donde era la fiesta patronal al día siguiente, y lo mismo, el recibimiento de la gente, la celebración de la Eucaristía. Bendije ahí un mercado, la gente quiso que conviviera con ellos en el lienzo charro. Me alargué un poquito para llegar a la siguiente parroquia, que era Yotosco, donde yo iba a dar posesión a un sacerdote como nuevo párroco. De tal manera que pues yo calculé salir hacia las 10 de la noche para estar en Teciutlán a las 11:30 y hacia la 1 de la mañana en la casa. Pero pues un poquito antes de llegar a Teciutlán, una persona totalmente ebria, sí. Pues se fue a incrustar propiamente, casi de frente contra nosotros. Yo le quiero decir a los fieles que el accidente sí fue muy aparatoso. Inclusive el señor quedó prensado en su camioneta, en la cabina, tanto que las primeras ambulancias que llegaron lo auxiliaron a él. Esto fue una producción de Grupo Oro.